Clínica de las infecciones asociadas a material protésico. Con infecciones asociadas a material protésico nos vamos a referir principalmente a las que se producen por las prótesis articulares, es lo más frecuente, pero también a las que se producen por dispositivos intravasculares. Este tipo de infecciones hay que decir que son bastante frecuentes. Principalmente lo que se suele infectar son las prótesis de cadera y de rodilla, un poco más las de rodilla porque están menos vascularizadas. Y además la mayoría de estas infecciones, y esto es muy importante, son precoces. Como ya decíamos en el tema anterior, se producen normalmente en la primera semana, es decir, que se van a adquirir durante el proceso quirúrgico o en el posoperatorio, normalmente por infección o por dehiscencia de la herida. Existe otra forma de infección de la prótesis que es más tardía y sería secundaria a una siembra hematógena, por ejemplo, debido a que le han hecho alguna prueba invasiva o por inoculación directa de un microorganismo. Pero esto ya tendría un perfil microbiológico diferente porque el proceso causal no es el mismo. Lo más frecuente es que la infección sea precoz en la misma operación o en el posoperatorio y que sea por dehiscencia de la herida o por una infección en la cirugía. En este tipo de infecciones hay varios factores de riesgo, pero hay dos que son súper determinantes. Uno es la duración de la intervención y el otro va a ser la obesidad. Luego hay otros factores de riesgo como haber tenido una prótesis previa, también las complicaciones de la herida quirúrgica, tipo abscesos o fístulas, y como siempre, pues pacientes en inmunosupresión. Es el caso de ancianos, diabéticos, pacientes oncológicos, pacientes con enfermedades crónicas como insuficiencia renal, pacientes en desnutrición o con artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque estamos hablando de prótesis que normalmente van a ser articulares, entonces aquí la artritis reumatoide pues tiene un papel. Recordad también que el consumo de corticoides también produce inmunosupresión. Las infecciones por material protésico se van a clasificar en función de cuándo ocurren en tres grupos. Tenemos las tempranas o precoces, que son las que se van a producir en los primeros 3 meses, por tanto van a estar relacionadas con la intervención. Luego están las subagudas, que se producen desde los 3 meses hasta los 2 años, y luego están las tardías, que son las que se producen pasados ya 2 años de la intervención y ya se asume que no tienen ninguna relación con el acto quirúrgico. Las más importantes son las primeras, las tempranas o precoces, que ocurren en los primeros 3 meses. Son las más importantes por dos motivos. Uno, porque son las más frecuentes y dos, porque los gérmenes son mucho más agresivos. Como decíamos, son en los 3 primeros meses y se relacionan o bien con la intervención quirúrgica o aparecen en el posoperatorio, pero de cualquier manera está relacionado con el acto quirúrgico. Las subagudas son de 3 a 24 meses y las tardías se ha establecido que es a partir de 2 años, pero otros autores hablan de que a partir de 1 año ya se puede considerar que no tiene relación con el acto quirúrgico. Y estas pues ocurren por otros motivos que llevan a inoculación por vía hematógena. Los gérmenes más frecuentes, pues ya lo sabemos, van a ser los estafilococos, sobre todo los epidermidis, y en segundo lugar el aureus. Luego también pues hay otro tipo de gérmenes como gram negativos y anaerobios. La clínica de este tipo de infecciones va a depender mucho de si la infección es precoz o es tardía. En el caso de que la infección sea aguda, pues va a haber muchísimos síntomas locales que además vamos a identificar rápidamente porque le va a doler esa articulación, no va a poder moverla, estará hinchada, enrojecida, puede que haya fiebre, aunque no es frecuente que haya fiebre. Por esto ya decimos que la fiebre no es un buen indicador de infección protésica, sin embargo, si aparece fiebre, sabemos ya que es aguda. Y el dolor es un signo clásico de que la prótesis está afectada. También pueden aparecer síntomas sistémicos, como fiebre, postración, pero estos aparecen cuando los gérmenes son agresivos. Bueno, en el caso de esta infección aguda,
Los microorganismos más frecuentes son Staphylococcus aureus, Streptococcus y bacilos intestinales. Como veis, no he mencionado el Staphylococcus coagulase negativo, que era la causa más frecuente, porque no va a cursar con este tipo de manifestaciones tan agudas. En su caso, en el caso del Staphylococcus coagulase negativo, o también en caso de que se produzca por patógenos difteroides, la infección va a persistir meses o años y el dolor va a ser más de tipo crónico, va a provocar rigidez y no van a aparecer esos signos típicos de infección. Por tanto, va a haber menos cortejo sintomático cuando esté provocada por Staphylococcus coagulase negativo, que era la causa más frecuente y hace una infección más persistente y menos aguda. Un dato importante es que si ocurre dehiscencia de la prótesis, es decir, si la prótesis se descoloca de su sitio, nunca va a haber fiebre. Por tanto, si hay fiebre, ya descartamos este cuadro. Bueno, en cuanto al diagnóstico, por supuesto, hay que hacer pruebas de laboratorio y estarán elevados marcadores como la PCR, la VSG, los leucocitos, los polimorfonucleares, interleuquina 6, procalcitonina y TNA-alfa. Todos son marcadores inflamatorios. Pero además tenemos que sacar líquido articular mediante arteriocentesis y ahí habrá leucocitos, habrá polimorfonucleares y van a aparecer dos enzimas elevadas que son la leucoesterasa y la alfa-defensina. Por supuesto, también vamos a tener que hacer cultivos en microbiología y los vamos a sacar de ese líquido articular. Cultivaremos aerobios, anaerobios y hongos. Pero a veces estas infecciones llevan ya meses cultivándose, como habíamos dicho, que era lo que pasaba con los Staphylococcus coagulase negativo, y a lo mejor aparecen a los 5 meses, pero llevan ahí ya un tiempo cultivándose y el germen ya ha creado como una biopelícula. Entonces, para poder quitar todas estas impurezas se hace una técnica que se llama sonicación y consiste en generar unos impulsos con ultrasonidos que rompen toda esa película y rompen la pared bacteriana y de esta forma aumenta mucho la sensibilidad de la técnica de los cultivos. Estamos hablando de huesos y articulaciones, por tanto, clave las técnicas de imagen. En especial se van a utilizar el PET, que se utiliza mucho, y también la gammagrafía con leucocitos marcados. Por supuesto también TACS y resonancia. No despreciemos la utilidad de la radiografía. En la radiografía se van a ver muchos datos que nos den pistas de infección de la prótesis. Hay que tener en cuenta que durante los primeros 5 años es muy raro que la prótesis falle. Suelen estar bien fijadas y no hay ningún problema, incluso hasta los 10 años. Por tanto, cosas extrañas que empecemos a ver en esos 5 primeros años, vamos a pensar que pueda ser una infección, porque es raro que la prótesis falle. ¿Y qué datos habría que buscar? Pues datos de aflojamiento, datos de osteolisis, es decir, de resorción ósea alrededor de los componentes de la prótesis. En la radiografía aparece un signo que es muy indicativo de infección, que son 2 líneas radiolucentes, es decir, oscuras, alrededor de la prótesis, bordeándola, cuando ahí debería verse hueso. Una de las líneas se corresponde con tejido inflamatorio que se forma entre la prótesis y el cemento que sujeta la prótesis, y la otra línea está entre el cemento que sujeta la prótesis y el propio hueso sano. Este tejido inflamatorio y la infección hacen muchas veces que las prótesis se descoloquen. Entonces, si vemos una prótesis descolocada en los primeros meses tras la operación, vayamos pensando que ahí puede haber una infección. Otro dato clave es ver gas dentro de la articulación. Esto es muy raro y si lo vemos ya tenemos que estar pensando que ahí puede haber bacterias fermentadoras. Incluso eso puede llegar a hacer una infección gangrenosa. Por tanto, paciente con una prótesis que a los 6 meses de la operación aparece con dolor en la articulación sin fiebre, ya tenemos que tener en la cabeza que ahí puede haber una infección y no que la prótesis se ha descolocado, vaya por Dios. Otro signo radiológico que puede aparecer son unas líneas perpendiculares a la dirección de la prótesis que son fístulas transcorticales, es decir, se ha roto el periósteo. Y esto es frecuente, la elevación subperióstica, que indica periostitis. Y como digo, estas fístulas transcorticales también son líneas radiolucentes.
Entonces, en resumen, si empezamos a ver estos datos en las pruebas de imagen, el paciente tiene clínica, tenemos que ir a buscar la infección y podemos hacer pruebas ya empezando por la artrocentesis para cultivar ese líquido articular. Si en ese líquido hay más de un 65% de neutrófilos, bueno, la sensibilidad y especificidad de este dato es de un 98%, con lo cual casi podemos asegurar que con neutrófilos por encima del 65%, el líquido articular, ahí hay una infección. Otras pruebas que se hacen pues son la tinción Gram del líquido sinovial o el cultivo del tejido periprotésico. También se puede hacer y se debe hacer y tiene mucha especificidad. Pero para ser más claros y concisos con el diagnóstico, en el siguiente vídeo ya vamos a explicar cuáles son los criterios diagnósticos que nos confirmen este cuadro.